Bienvenida, aquí Elisa Storytime para contarte una recopilación de historias de terror, mientras vemos clips cocinando postres para que no nos dé mucho miedo. Vamos con la primera. Yo tenía 14 años cuando me quedé a dormir en casa de mi mejor amiga, Majo. Era sábado y sus papás habían salido a un viaje corto, así que nos quedamos solas. Su casa era grande y vieja, de esas que crujen con cada paso. Estábamos en su cuarto, en el piso de arriba, comiendo palomitas y viendo una película de miedo en su tele. Todo iba bien hasta que se fue la luz. Solo fueron unos segundos, pero se escuchó un golpe fuerte abajo como si algo hubiera caído en la sala. Majo soltó una risa nerviosa y dijo, seguro fue el gato. Pero su gato estaba durmiendo a nuestros pies. Nos miramos sin decir nada. La luz regresó y seguí viendo la película, aunque ya no podíamos concentrarnos. Después de un rato, Majo se durmió, pero yo no. Desde mi colchoneta escuché pasos. No eran pasos normales, eran lentos, pesados, como arrastrados, y venían del piso de abajo. Pensé que tal vez era el viento moviendo algo. Pero los pasos sonaban regulares, uno tras otro. Me tapé con la cobija, pero el sonido seguía. Agarré mi celular y encendí la linterna. Abrí la puerta del cuarto y asomé la cabeza. Las escaleras estaban vacías. Aún así, los pasos seguían. Me dio cosa, pero bajé despacito, queriendo demostrarme que no era nada. Cada escalón rechinaba más que el anterior. Al llegar al pasillo, los pasos se detuvieron. Todo estaba en silencio, solo se escuchaba mi respiración. Caminé hasta la sala y fue entonces cuando escuché otro sonido, 3 golpecitos secos dentro de la pared. Me quedé quieta, creyendo que eran cañerías, pero se repitieron. ¿Esta vez más fuertes, Tola? Dije sin pensarlo. Y en ese instante, escuché una voz muy bajita, casi un suspiro, que decía mi nombre. Sentí que el estómago se me hacía nudo. La linterna temblaba en mi mano. Me acerqué al muro, pegando el oído, y la voz volvió a sonar como si alguien estuviera atrapado ahí dentro. Quise correr, pero los golpes empezaron otra vez, desesperados, como si lo que estuviera dentro quisiera salir. De repente, la pared vibró. Cayó polvo blanco del techo y una grieta se marcó justo frente a mí. Sentí un aire frío que me rozó la cara. Grité con todas mis fuerzas y corrí hacia las escaleras. Majo bajó medio dormida. Cuando encendió las luces, el ruido se detuvo. La pared seguía entera, aunque tenía una línea delgada que antes no estaba. Nos quedamos abrazadas sin poder hablar. A la mañana siguiente llegaron sus papás y les contamos todo. Su papá pensó que era una tubería rota, así que llamó a un albañil. El hombre golpeó la pared, midió y revisó todo con una linterna. Después nos dijo que no había ningún hueco, ni cables ni tubos, solo cemento sólido. Esa noche volví a mi casa, todavía con miedo. Me costó dormir, pero por fin lo logré. Sin embargo, a mitad de la noche, desperté por un ruido. 3 golpecitos. Pensé que era mi imaginación. Hasta que los volví a oír, más claros, justo debajo de mi cama. Me quedé congelada, sin atreverme a moverme. Y entonces, desde abajo, escuché otra vez mi nombre, dicho con esa misma voz bajita, como si alguien respirara dentro del suelo. Vamos con otra Storytime de terror. Tenía 9 años y ya me dejaban regresar sola de la escuela, porque mi casa quedaba a solo 6 cuadras. Mi mamá trabajaba en una papelería cerca, así que siempre me veía desde la puerta cuando llegaba. Me gustaba caminar oyendo música en mi celular y saludando a los perros del vecindario. Todo era igual cada día, hasta que apareció ese coche gris. La primera vez lo vi estacionado a media cuadra de la escuela. Pensé que era de algún papá esperando a su hijo, pero al día siguiente, ahí estaba otra vez, en el mismo lugar, con una persona adentro. Y luego lo vi el miércoles, y el jueves también. El coche no tenía placas delanteras, y por dentro apenas se distinguía a quien manejaba, una mujer con lentes oscuros y el cabello rubio muy lacio. A veces me sonreía, levantando la mano como si me conociera. Yo respondía con una sonrisa nerviosa, solo por educación. Una tarde, cuando salí más tarde por la clase de dibujo, el coche estaba justo en la esquina. Bajó el vidrio y escuché una voz dulce que me dijo: «Tu mamá me pidió que te lleve. Ven, súbete». Me detuve, confundida. No recordaba que mi mamá tuviera amigas rubias, ni carro gris. «No. Gracias», le dije. «Mi mamá ya viene». La mujer me sonrió más fuerte. «Pero si acabo de hablar con ella», insistió. «Me dijo que te acompañara». El corazón me empezó a latir rapidísimo. Fingí que iba a cruzar la calle, pero corrí hacia la tienda de la esquina. Me escondí detrás del puesto de jugos y miré. El coche arrancó despacio, siguió la cuadra y se detuvo justo frente a mi casa. En el parabrisas había un papel. Cuando mi mamá salió, lo quitó pensando que era basura. Era un dibujo hecho con plumón, una niña con mochila y trenza, igualita a mí. Mi mamá se asustó tanto que llamó a la policía. Vinieron a ver las cámaras de la papelería y de la escuela. En todas se veía el mismo auto gris, rondando. Lo habían visto en otras colonias, siempre cerca de escuelas primarias. Durante días tuve miedo de salir. Mi mamá empezó a acompañarme y me prohibió caminar sola. Pero un viernes, cuando ya pensábamos que todo había pasado, los policías llamaron para decir que habían encontrado el coche. Estaba abandonado en un lote baldío,
con las puertas abiertas y varios dibujos dentro. Todos eran de niñas con mochilas, algunas con nombres escritos abajo. Esa noche dormí con mi mamá en su cuarto. No podía dejar de pensar en la sonrisa de aquella mujer. En la mañana siguiente, mientras desayunábamos, escuchamos el sonido de un motor frente a la casa. Me asomé por la cortina. No había nada, solo la calle vacía, pero te lo juro, el sonido era el mismo. Un motor encendido, bajando despacito la velocidad, como si alguien me buscara otra vez. Sigamos con otra historia de terror. Cuando tenía 10 años, vivía con mi mamá en un departamento chiquito frente a un hospital. Desde mi ventana se alcanzaba a ver una parte del edificio, sobre todo una ventana del cuarto piso que siempre tenía la cortina cerrada. A veces me quedaba mirando las luces del hospital en la noche porque me daban cierta calma cuando mi mamá salía a trabajar su turno de enfermera. Me hacía sentir menos sola. Esa ventana en particular era mi punto de referencia, nunca cambiaba. Pero una noche, mientras hacía la tarea, noté algo distinto. La cortina estaba abierta. Me quedé viendo, pensando que tal vez habían cambiado de paciente o que estaban limpiando. Pero no. Había alguien ahí, parado detrás del vidrio, inmóvil. Solo se veía una sombra alargada, con la cabeza inclinada, como si me mirara directamente a mí. Me dio un escalofrío. Bajé la cortina y traté de concentrarme en el cuaderno, pero no podía. Entonces escuché 3 golpecitos en el vidrio de mi ventana. Pensé que era el viento, pero se repitieron exactamente iguales. Me levanté con miedo y abrí la cortina despacito. La figura del hospital levantó una mano. Me quedé helada. Bajé de nuevo la cortina y me escondí bajo la cobija, con el corazón latiéndome rapidísimo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me quedara dormida. A la mañana siguiente, cuando me asomé, la ventana del hospital volvía a estar cerrada. Traté de convencerme de que lo había imaginado. Pero esa noche volvió a pasar. La cortina se movió sola y la figura estaba ahí otra vez, más cerca del vidrio. Los días siguientes fueron peores. Cada vez que me asomaba, la sombra parecía imitarme. Si levantaba la mano, ella también lo hacía. Si me movía hacia un lado, la figura lo repetía con un pequeño retraso, como si copiara mis movimientos. Pensé que alguien me estaba jugando una broma, pero no había forma. El hospital quedaba cruzando la calle y esa ventana estaba demasiado alta. Una noche, cuando mi mamá se fue al trabajo, escuché pasos en el pasillo del edificio. Pensé que eran los vecinos, pero se detuvieron justo afuera de mi puerta. Me acerqué despacito, conteniendo la respiración, y escuché el mismo ritmo de golpes que sonaban en mi ventana. 3 golpecitos suaves, espaciados. No abrí. Me metí a mi cama y me tapé por completo. Traté de no hacer ruido, pero por la rendija de la cortina se coló un destello. La luz del hospital seguía encendida y la figura se movía. Me di cuenta de algo. Su habitación no tenía reflejo de lámpara ni sombra detrás, solo ella mirando. Esa madrugada escuché a mi mamá llegar. La oí abrir la puerta y suspiré aliviada. Me levanté, feliz de que estuviera en casa, y quise contarle todo. Pero antes de salir del cuarto, miré una última vez hacia la ventana del hospital. Y ahí ya no había nadie. Solo mi propio reflejo, o eso pensé, hasta que el reflejo movió la mano un segundo después que yo. Grité tan fuerte que mi mamá corrió y encendió la luz. Me abrazó, preguntándome qué pasaba, pero la ventana estaba vacía. Le conté llorando todo y aunque me dijo que probablemente fue un sueño, al día siguiente me prohibió asomarme por las noches. Desde entonces, trato de no mirar ningún vidrio cuando oscurece. Pero a veces, cuando paso por el hospital en el camión, alcanzo a ver mi reflejo en la ventana. Y detrás de mí, otra figura que también levanta la mano. Vamos con otra storytime de terror. En mi colonia siempre pasaban cosas raras, pero esa vez nadie quiso hablar del tema. Yo tenía 14 años y me quedaba sola casi todas las tardes porque mi mamá trabajaba hasta la noche en un restaurante. Vivíamos en un departamento chiquito, en el 2º piso. Siempre me dejaba comida lista. Pero ese día sonó el timbre y un repartidor me entregó una pizza. No pedí nada. Le dije, aquí dice tu nombre. Mira, respondió, mostrando la nota para Sofía R., con mi dirección exacta. Pensé que era un error. Así que cerré la puerta y me quedé con la caja. Estaba caliente y olía riquísimo, pero no la toqué. En la noche, cuando llegó mi mamá, le conté y se rió. Seguro alguien se equivocó, dijo. Al día siguiente, pasó lo mismo. Esta vez eran hamburguesas, y en la bolsa había una nota escrita con pluma. Te vi en el recreo, traías suéter azul. Sentí un hueco en el estómago. No puse mi dirección en ningún lado, y además, ese día sí traía un suéter azul. Llamé al restaurante que aparecía en el ticket. Me dijeron que el pedido se hizo desde una cuenta llamada Sin Identidad, con mi foto de perfil. Les juré que no era mía, pero no me creyeron. Esa semana llegaron más cosas, helados, tacos, refrescos. Siempre cuando estaba sola, siempre con mensajes distintos. Me gusta tu mochila roja. Tu mamá se fue a las 3:15. Mañana paso por ti. Empecé a cerrar todas las cortinas. No quería ni bajar la basura. Una tarde, decidí grabar con mi celular para mostrarle a mi mamá lo que pasaba. Dejé la cámara del pasillo apuntando a la puerta y esperé. A las 6 en punto, sonó el timbre. Cuando abrí,
Había un repartidor con casco negro y chamarra gris. No se movía. ¿Tú pediste esto?, preguntó. No, ya les dije que dejen de traer cosas, le respondí. Solo firma aquí. Es rápido, insistió, extendiendo una tableta. Levantó la cabeza un poco, y entonces lo reconocí. Era Martín, el de la tiendita de la esquina, el que siempre me preguntaba a qué hora salía de la escuela o si mi mamá estaba. Intenté cerrar la puerta, pero la empujó. Alcancé a activar el altavoz del celular, donde mi mamá me escuchaba. Mamá, alguien está entrando, grité. Martín se detuvo un segundo, miró el teléfono y salió corriendo por las escaleras. Mi mamá llamó a la policía y llegó en menos de 10 minutos. Revisaron las cámaras del edificio y se veía todo: el casco, la mochila, y cómo se iba en una moto sin placas. Lo encontraron 2 días después. Había hecho lo mismo con otras niñas del barrio usando cuentas falsas de entrega. Tenía un cuaderno lleno de direcciones y fotos bajadas de redes sociales. Desde entonces borré todas mis apps y cambiamos de casa. Pero la semana pasada, mientras estaba haciendo tarea, me llegó una notificación en el celular nuevo: tu pedido está en camino. Y abajo, mi dirección correcta. Sigamos con otra historia de terror. Cuando nos cambiamos de casa, yo tenía 11 años. Era una casa viejita, con paredes frías y un olor raro a madera mojada. Mi mamá decía que solo necesitaba ventilarse tantito, pero desde el primer día me daba cosa pasar por el pasillo que llevaba al sótano. Siempre estaba oscuro, y aunque no bajabas, se sentía el aire más frío saliendo de ahí. Un sábado en la tarde, mi mamá me pidió que bajara por una caja con adornos navideños. Ella estaba cocinando y dijo que solo sería un segundo. No quería, pero no quise parecer miedosa. Tomé mi linterna y empecé a bajar las escaleras que crujían con cada paso. Abajo olía a polvo y a humedad. Todo estaba cubierto con sábanas viejas. Mientras alumbraba, algo al fondo me hizo brincar. Era una figura humana parada en una esquina, completamente quieta. Me dio el corazón un brinco, pero luego pensé que debía ser una estatua o un maniquí. Igual se me hacía raro, porque nunca la había visto antes. Saqué mi celular y le llamé a mi mamá. Oye, ¿desde cuándo tenemos una estatua en el sótano?, le pregunté riéndome nerviosa. ¿Qué?, me dijo ella. Nosotros no tenemos ninguna estatua. Pues aquí hay una, es como del tamaño de una persona. Mi mamá se quedó callada unos segundos. Luego me dijo en voz bajita: mi amor, cuando limpiamos el sótano, no había nada de eso. Salté de ahí, ¿sí? Sentí cómo se me apretó el estómago. Volteé otra vez hacia la esquina. Y la estatua ya no estaba tan al fondo. Estaba como a la mitad del cuarto. Te lo prometo, estaba más cerca. Me paniqué y subí 2 escalones, pero algo me hizo detenerme. No había escuchado pasos, ni movimiento. Nada. Mi linterna empezó a parpadear y se apagó. Me quedé con la luz del celular temblando. Cuando volví a alumbrar, la figura estaba más cerca, casi al pie de la escalera. Tenía los brazos un poco extendidos, y aunque parecía de piedra, podía escuchar que respiraba lento. Grité el nombre de mi mamá, pero nadie contestó. El aire se volvió más helado y sentí que algo me rozó el hombro. Corrí hacia arriba, empujando la puerta, pero no abría. Golpeé con todas mis fuerzas hasta que por fin cedió y salí llorando. Cerré con seguro y me quedé pegada a la pared, escuchando si algo subía. Nada, solo mi respiración. Minutos después llegó mi mamá. Me encontró sentada en el piso, con las manos heladas. ¿Qué pasó, mi vida?, me abrazó. Yo solo pude decir: se movía, ma. Se movía. Ella bajó despacio con una linterna, mientras yo la esperaba en las escaleras. No se escuchaba nada. Cuando volvió a subir, traía la cara pálida. No hay ninguna estatua, me dijo, pero hay huellas. Muchas huellas. Bajamos las 2 para ver. En el polvo del piso se marcaban pisadas humanas, descalzas, que llegaban hasta el primer escalón y se detenían ahí. Las seguimos con la luz. Pero justo al lado de las huellas, donde había estado la figura, solo quedaba una marca ovalada en el polvo, como si algo muy pesado hubiera estado de pie ahí mucho tiempo. Esa noche no pude dormir. Desde entonces, aunque la puerta del sótano está cerrada con llave, a veces se escucha un golpe seco, como si alguien empujara desde adentro, esperando que la volvamos a abrir. Vamos con otra storytime de terror. Apenas cumplí los 15 años, empecé a acompañar a mi mamá a su trabajo de limpieza nocturna. Ella limpiaba oficinas en un edificio del centro, y a veces me llevaba porque decía que así no me quedaba sola en casa. Me gustaba el olor a desinfectante y las luces encendidas de los pisos vacíos, como si todo el lugar respirara despacito. Entrábamos a las 9:30. A esa hora ya casi no había nadie. Solo un guardia en recepción que siempre nos decía buenas noches sin levantar la vista del celular. Se llamaba Tomás. Tenía una voz muy tranquila, pero algo en su mirada me daba desconfianza. El primer detalle raro fue una puerta del piso 6 que siempre estaba cerrada con seguro desde adentro. Nadie la abría, ni siquiera el supervisor. Mamá decía que probablemente era una oficina en remodelación, pero cada noche, cuando pasábamos por ahí, se escuchaban ruidos, el sonido de un teclado, pasos, y a veces, el sonido de una silla moviéndose. Debe ser el aire, hija, me decía mamá. Yo fingía creerle, pero sentía la piel chinita cada vez que subíamos. Una noche, mientras limpiábamos,
vi que el bote de basura frente a esa puerta tenía envolturas nuevas de comida rápida y una botella de agua abierta. En el piso había un papel arrugado con nombres y horarios, todos de mujeres del equipo de limpieza. Mi mamá dijo que no inventara cosas, que seguro alguien olvidó su lista de trabajo, pero a mí me dio miedo. La siguiente vez me quedé sola unos minutos porque mamá bajó a buscar los trapeadores. Escuché el ruido de teclado de nuevo. Me acerqué despacio y miré por la rendija de la puerta. Adentro se veía una cámara fija apuntando hacia los cubículos. En la pantalla de la computadora había varias imágenes, mujeres limpiando, cambiándose el uniforme, algunas incluso peinándose frente al espejo. Tragué saliva y retrocedí. En ese momento escuché detrás de mí una voz baja: «Esa puerta no se abre, muchacha». Era Tomás, el guardia. Estaba parado en el pasillo con su linterna apagada. No supe qué decir. Él sonrió apenas y se fue caminando despacio hacia el elevador. Cuando mi mamá regresó, le conté todo. No me creyó del todo, pero igual llamó al supervisor. Esa noche, entre los tres, revisaron la oficina. Tuvieron que romper el seguro. Dentro había una mesa con pantallas, cámaras pequeñas y discos duros. Eran grabaciones de distintos pisos, y en casi todas salíamos nosotras limpiando. Llamaron a la policía, pero cuando fueron a buscar a Tomás en recepción, ya no estaba. Su casillero estaba vacío, sin uniforme ni teléfono. En el registro del edificio aparecía que nunca había sido contratado oficialmente. Después de eso, mi mamá cambió de trabajo y juró que ya no volvería a un turno nocturno. Yo tampoco podía dormir. Cada vez que apagaba las luces de mi cuarto, sentía como si hubiera una cámara prendida observándome. Sigamos con otra historia de terror. Cuando me operaron del apéndice tenía 10 años. No fue algo grave, pero tuve que quedarme internada unos días en el hospital. Mi mamá se quedaba conmigo todo el día, pero en las noches tenía que ir a la casa para cuidar a mi hermanito, así que yo me quedaba sola en el cuarto. Decía que no me preocupara, que las enfermeras pasaban a revisar. Y sí, todas las noches venía una enfermera muy amable. Era alta, de cabello negro y siempre olía a jabón y perfume suave. Me acomodaba la cobija, revisaba el suero y me dejaba un vasito de agua al lado. A veces me sonreía y decía: «Duerme tranquila, mi niña, todo va a estar bien». Eso me daba paz. Me hacía sentir acompañada, aunque las luces del pasillo se apagaran y el hospital quedara en silencio. Al tercer día le conté a mi mamá de ella. «Se llama Marta», le dije. «Siempre me cuida cuando tú no estás». Mi mamá me miró rara. «¿Marta? ¿Seguro que así se llama?» «Sí, lo trae bordado en su bata». Cuando entró la doctora, mi mamá le preguntó por esa enfermera, pero la doctora frunció el ceño. «Aquí ya no trabaja ninguna Marta», dijo. «Tal vez fue una del turno de día que pasaba a ayudarte». Yo me quedé callada, pero estaba segura de lo que había visto. Esa noche decidí quedarme despierta para saludarla. Me sentía nerviosa, como esperando algo importante. Afuera solo se oía el sonido de los monitores y el carrito metálico que pasaba por los pasillos. A eso de las 2 de la mañana, la puerta del cuarto se abrió sola, muy despacio. Entró ella, la enfermera Marta. Tenía la misma bata blanca, pero esta vez se veía vieja, amarillenta, como si estuviera guardada por años. Su cara también se veía más pálida, con ojeras marcadas. Aún así, me sonrió. «Ya vine», mi niña, me dijo, «no tengas miedo». Yo quería gritar, pero no podía. Me tapé con la sábana y aún así sentí cuando se acercó. Su mano fría me tocó el brazo y acomodó la aguja del suero. Después escuché cómo movía la silla y se sentaba junto a mi cama. Me quedé quietecita, fingiendo que dormía, hasta que ya no escuché nada más. Cuando desperté, había sol entrando por la ventana. Mi mamá estaba sentada al lado, medio dormida. «¿Dormiste bien?», me preguntó. «Sí, vino la enfermera otra vez», le dije. Mi mamá se quedó seria. Luego miró la cobija que me cubría. No era la del hospital actual, era más gruesa, con un bordado viejo que decía Hospital General 1987. Llamó a la doctora y las dos se miraron raro. Al rato llegó un señor del área de mantenimiento. Dijo que ese tipo de cobijas ya no existían, que las habían retirado hacía muchos años. Esa tarde, una enfermera mayor vino a visitarme. Cuando escuchó que yo hablaba de Marta, se le fue el color de la cara. Me contó que hace mucho tiempo, una enfermera con ese nombre murió ahí mismo, en esa habitación, durante su turno de noche, cuidando a una niña enferma. No supe qué decir. Solo miré la manta, doblada sobre la silla, y todavía olía a jabón y perfume suave. En serio, te lo prometo, desde esa noche, cada vez que me enfermo, puedo sentir la misma fragancia en el aire. Como si Marta aún siguiera de guardia. Vamos con otra storytime de terror. Tenía 13 años cuando entré a primero de secundaria. Mis nuevos compañeros hicieron un grupo de WhatsApp que se llamaba Primero ve memes y tareas. Al principio era divertido, chistes, stickers del profe, audios graciosos. Nos la pasábamos escribiendo todo el día. Una tarde, se agregó un número nuevo. No tenía foto de persona, solo el escudo de la escuela y el nombre prefecto escolar. Pensamos que era una broma, que alguien lo había creado para asustarnos. Pero el perfil se comportaba diferente. No mandaba memes ni mensajes normales.
Solo escribía cosas como, la de trenza roja se durmió en clase otra vez, el profe ya viene por el pasillo, lo tomamos a juego, hasta que mandó una foto. Era el salón, tomada desde atrás, justo a la hora en que teníamos español. En la imagen se veía mi mochila, igualita, colgada en la silla. ¿Quién tomó eso?, preguntó una de mis amigas. Nadie contestó. Los mensajes siguieron, más raros cada vez. Bonita pijama. Valeria, ese dibujo que hiciste en tu libreta quedó feo. El gato de la ventana se asustó cuando te vio. El grupo intentó eliminar al contacto, pero no se podía. Aparecía un aviso, solo el administrador puede hacerlo, y el administrador decía que no lo había agregado. Esa noche revisé el chat y me quedé helada. El prefecto había mandado una foto de mi casa. Se veía mi ventana del segundo piso, con la cortina abierta. En el vidrio había una marca de mano. Corrí con mi mamá. Me dijo que seguramente era un montaje, pero me acompañó a revisar la ventana. La huella estaba ahí, marcada en polvo, grande, como de adulto. A las 11:30 sonó mi celular. Era un mensaje del grupo. Solo decía, ya apaga la luz, te ves desde aquí. Mi mamá llamó al prefecto verdadero de la escuela, pero él dijo que ni siquiera tenía WhatsApp. Revisamos el número del perfil, empezaba igual que los teléfonos de un edificio frente al nuestro. Recordé que ahí vivía un chico que había sido expulsado el año pasado, uno que siempre se paraba afuera de la reja a ver a los nuevos alumnos. Mi mamá fue directo a la policía con los mensajes. Al día siguiente, fueron a revisar ese edificio. En su departamento encontraron 3 celulares, una laptop y muchas fotos impresas, de alumnos, de salones, de casas. Había capturas de nuestras conversaciones y hasta horarios anotados. El grupo quedó en silencio. Nadie volvió a escribir por días. Pensamos que todo había terminado, pero hace 2 noches, mientras hacía tarea, mi celular vibró. Entró una notificación que decía, nuevo mensaje en primero de memes y tareas. El contacto prefecto escolar había vuelto a aparecer, con el mismo escudo y el mismo número borrado. El mensaje decía, silencio en el chat, ya los estoy viendo. Desde entonces, cada vez que oigo el sonido de una notificación, se me corta la respiración. Para poder contarte más historias de terror, pincha en el video que te pongo en pantalla. Además, comenta lo que más te gustó de este video. Estaré leyendo tus comentarios. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente.